Mientras el eco de la guerra civil aún resonaba en los rincones distantes del país, me encontraba en la solemne recepción del hospital local, atendiendo a los adoloridos que llegaban con sus males cotidianos. Nuestro apartado pueblo, anidado entre las imponentes montañas del interior peninsular, se mantenía ajeno a la carnicería bélica que asolaba otras tierras. Sin embargo, la monotonía se vio interrumpida de manera misteriosa. Entre murmullos de conversaciones rutinarias, el Dr. Edgar, mi más cercano confidente en aquella institución, y yo, nos encontrábamos inmersos en una charla cuando, repentinamente, la puerta principal se abrió de par en par con un estruendo inusual. El Dr. Edgar, instintivamente, desvió su mirada hacia la entrada, su rostro palideció de manera abrupta. Volteé para descubrir el motivo. Una joven mujer, de apariencia atractiva y apenas en la veintena, irrumpió con una fuerza sobrenatural. No obstante, lo verdaderamente desconcertante no residía en el portazo. Esa enigmática mujer carecía por completo de ojos. Sus cuencas sangraban constantemente, y en una de sus manos aferraba algo con tenacidad. Edgar y yo, sumidos en un estupor momentáneo, la observamos paralizados. Con un ímpetu casi desvanecido, el doctor se aproximó a ella, pero antes de que pudiera caer al suelo, la mujer le susurró algo al oído en un tono apenas audible. Después, desplomándose en los brazos de Edgar, abrió la mano, liberando los globos oculares que rodaron en mi dirección, deteniéndose a escasos centímetros de mis pies. Rápidamente, trasladamos a la paciente a una sala de cuidados intensivos. Después de largas horas de esfuerzo, logramos estabilizar su condición. Yacía ahora en un profundo coma, sus ojos permanecían ocultos tras una densa venda blanca que gradualmente se impregnaba de un tono carmesí en la región de las cuencas oculares. Al observar el rostro de Edgar, noté su palidez extrema. Al intentar entablar conversación, se mostró completamente distante, con la mirada perdida en el vacío. Aunque la atmósfera estaba cargada de tensión, decidí tranquilizar a mi compañero. «Vamos al bar a tomar algo», le sugerí, agarrándolo de la muñeca. Aceptó con una rapidez inusual, demasiado rápido, la verdad. Al llegar al bar, parecía que las preocupaciones de Edgar desaparecían, y el entorno recuperaba una aparente normalidad. «¿Te encuentras mejor, Edgar?», dije en un tono que denotaba preocupación. Perdona, Carmen, no era mi intención alterarte, es que estaba pensando en esa mujer. No pertenece al pueblo y por lo que pude ver, estuvo caminando durante horas sin calzado. Sin dudas es algo extraño, una mujer ciega y gravemente herida llega al hospital de un pueblo al que no pertenece caminando durante horas. Tal vez pertenezca a uno de los bungalows de las montañas, ahí tendría sentido que no nos sonara su rostro. Sí, tal vez deberíamos contactar con la Guardia Civil. ¿Estás loca? La mayor parte del pueblo son republicanos, incluyendo a la mayoría del personal cualificado del hospital. Si viene la Guardia Civil nos fusilan a todos. En eso tienes razón, pero recuerdo que tenemos a una mujer joven gravemente herida ingresada. Lo mejor será que tratemos de cuidarla hasta que se recupere, aunque eso sí, deberíamos de vigilarla de cerca. Sospecho que no fue agredida, sino que se arrancó los ojos por su propia voluntad. Ese comentario era peculiar, porque Edgar creía que la mujer estaba loca. ¿Por qué dices eso? No sé si te hayas dado cuenta, pero cuando cayó en mis brazos ella me susurró algo que me ha hecho deducir aquello. Da un leve sorbo de alcohol. Me dijo, si tus ojos te escandalizan, arráncatelos. En aquel momento, experimenté un notable peso en el ambiente, el cual no solo afectó mi percepción, sino que también se hizo evidente para los demás presentes en el bar, quienes posiblemente hubieran captado fragmentos de nuestra conversación. Edgar, visiblemente preocupado, volvía a manifestar inquietud y vigilaba su entorno con cierta cautela. Posteriormente, regresamos al hospital y reanudamos nuestras actividades cotidianas con la mayor normalidad posible. Sin embargo, pude percatarme de una peculiaridad. Los globos oculares habían desaparecido.
Consulté a 5 miembros del personal, excluyendo a Edgar y a mí misma, pero ninguno tenía conocimiento al respecto. Mi inquietud creció rápidamente, persistiendo en la búsqueda infructuosa de los mencionados objetos visuales. Tras esta sucesión de eventos curiosos y desconcertantes, concluyó mi jornada laboral y regresé a mi hogar, aún perturbada por el paradero de esos ojos y el misterio que envolvía a la mujer en cuestión. A la mañana siguiente, las circunstancias empeoraron demasiado para Edgar. Una aura opresiva lo envolvía incesantemente, agravada por su peculiar comportamiento, que evocaba la conducta de un animal en constante alerta, rodeado de depredadores. No obstante, a pesar de tales adversidades, perseveraba en la ejecución de sus obligaciones, brindando cuidados a la señora Candela, una anciana de 70 años afectada por la pulmonía. Al concluir nuestra jornada, estábamos a punto de retirarnos cuando, de manera abrupta, resonó el grito aterrado de una de nuestras colegas. Edgar y yo nos aproximamos rápidamente, solo para presenciar una escena macabra. La enigmática mujer había escapado de su camilla y ahora empuñaba un bisturí. Iniciamos la búsqueda en el hospital, que, aunque no era extenso, se veía sumido en la oscuridad creciente, obligándonos a depender de velas. En este pequeño pueblo la electricidad era un recurso escaso y el hospital local no podía permitirse tal lujo. Mientras explorábamos, nos separamos, adentrándonos en los claustrofóbicos y tenebrosos pasillos con cautela. Ahora sola, estaba atenta al crujir del antiguo suelo y a las posibles trampas en mi ruta. Tras revisar mi área asignada, al regresar al punto inicial, un estruendo repentino resonó a mis espaldas. Al voltear, no hallé a nadie, aliviada, aunque una inquietante sensación de ser observada y un ambiente pesado invadieron mi ser, similar a cuando Edgar estaba presente. Con nerviosismo, observé cómo la llama de mi vela se agitaba como si una brisa invisible la acariciara. Estaba intrigada, pues todas las ventanas y puertas estaban cerradas, excepto una, la del sótano. En ese instante, la revelación me golpeó. ¿Y si la mujer había descendido al sótano? Decidida, abrí totalmente la puerta, iniciando mi descenso cuidadoso por las escaleras. Sin embargo, al sentir que la puerta se cerraba a mis espaldas, comprendí mi imprudencia al bajar sola. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada como si un armario la obstruyera. Afortunadamente, sabía que había una segunda salida, aunque ahora debía adentrarme en el sótano oscuro, claustrofóbico y húmedo, sabiendo que una mente trastornada y armada podría estar deambulando. Después de reflexionar sobre la situación, descendí lentamente por cada escalón, procurando que los destartalados peldaños no emitieran ningún crujido bajo mis pies. Una vez en el suelo, intenté iluminar mi entorno con la maldita vela, teniendo el cuidado de no extinguirla. El sótano se reveló como un lugar húmedo, gélido y sumido por completo en una oscuridad perpetua. Me desplacé con pasos de ciego, ya que la luz de la llama era engullida por la negrura de la oscuridad, una oscuridad que juraría era más negra que la noche. En ese instante, mi pie hizo contacto con un objeto metálico. Bajé la mirada con cautela, descendiendo la vela hasta el nivel del suelo, y ahí, para mi alivio, encontré el bisturí extraviado. Una sensación de tranquilidad momentánea se apoderó de mí, pues la mujer ya no estaba armada. Sin embargo, en cuestión de segundos, la inquietud regresó, confirmando mi teoría. La enigmática mujer moraba en el intrincado laberinto del sótano. Tomé el bisturí y emprendí la búsqueda de una salida, siempre sintiéndome observada. En ese momento, un sonido helador estremeció mi ser. Una voz femenina resonó con fuerza, y al girarme, contemplé a la mujer sin ojos sosteniendo una vieja tubería metálica, parcialmente oxidada, en sus manos. Sus cuencas vacías parecían fijarse en mi dirección. «Voy a poner fin a tu existencia, maldito monstruo», vociferó la mujer mientras se abalanzaba en mi dirección. En ese instante, me empapé de un temor tan profundo que me vi obligada a realizar una fuga desesperada.
No obstante, debí esforzarme por preservar la frágil llama de la vela, razón por la cual me vi forzada a abandonar el bisturí. Estaba consciente de que mi elección no fue la más inteligente, pero el tiempo no me concedió la oportunidad de reflexionar por segunda vez. Me desplacé rápidamente por los angostos y laberínticos pasillos del sótano. Finalmente, logré eludir a mi agresora, pero la precipitación de mi huida me sumió en una completa desorientación. En mi desconcierto, intenté reflexionar para hallar una vía de escape. Súbitamente, mientras buscaba una salida, creí distinguir en la lejanía los sonidos desesperados de golpes y forcejeos. Convencida de que uno de mis compañeros se encontraba en apuros, decidí regresar con cautela. Fue entonces cuando percibí cómo una mano desesperada tomó la mía y me empujó en una dirección específica. Intenté gritar, pero el sujeto me tapó la boca y susurró en tono que denotaba preocupación. No hagas ruido, yo también los oigo. En la penumbra, identifiqué la voz. Era Edgar. En un instante, me liberó. Los siniestros ruidos cesaron cuando regresamos al punto de partida. Allí yacía la mujer en el suelo, su pecho marcado por 3 heridas profundas. Suplicaba ayuda, aferrando el bisturí ahora teñido de un rojo intenso. La levantamos entre Edgar y yo, llevándola a su habitación. Allí, la tratamos, pero no sin antes amordazarla con cinturones de cuero para prevenir otra escalofriante situación como esta. Tras la extraña situación, volví a mi antigua residencia en el pueblo. Cerré meticulosamente todas las puertas, incluyendo la entrada metálica y oxidada del pequeño sótano, que solía permanecer abierta. No obstante, tras los sucesos ocurridos, opté por cerrarla. Cerré los ojos y gradualmente me sumergí en el mundo de los sueños. Me encontraba en una casa de campo, bastante antigua y deteriorada, iluminada únicamente por las estrellas y la luna en la tranquila noche. A pesar de la encantadora y serena atmósfera, contrastaba notablemente con la reciente horrible situación del país. Repentinamente, la calma se vio interrumpida por gritos horripilantes de una mujer que provenían de la casa. Al acercarme y tratar de mirar por las ventanas, inexplicablemente me resultaba imposible. Estaba todo demasiado oscuro en su interior, pero era una oscuridad total, como si algo en mi interior me impidiera presenciar la causa de aquel alboroto. Dando media vuelta, contemplé desde el borde de la montaña lo que apenas pude identificar como mi pueblo. Desperté a las 6 de la mañana de un domingo. Me preparé y asistí a la misa local. El cura, también conocido coloquialmente como Tomás, era un antiguo amigo mío. Nos conocíamos desde la infancia, pero nuestros caminos se separaron hace 7 años cuando su familia, debido a su posición económica, lo involucró como monaguillo. Después de unas horas, Tomás nos dio su bendición para irnos en paz. Sin embargo, opté por quedarme, ya que tenía mis propios demonios internos y necesitaba calmarlos. Hola Carmen, me alegro de verte. Dijo Tomás con una gran y amable sonrisa. ¿Qué tal te encuentras? La verdad es que no muy bien. Ayer sucedió algo curioso cuanto menos, dije en un tono algo apagado. ¿Es por la misteriosa joven hospitalizada? Me lo contó ayer Marisa, la enfermera del turno nocturno. No me extrañaba tanto ese tipo de situaciones, era un pueblo después de todo acontecimiento corría como la pólvora en aquel entonces. No solo es eso, ayer soñé algo bastante curioso y me gustaría que dieras tu opinión. Tras un diálogo algo extenso, conseguí relatarle todo lo sucedido en el sueño. Tomás echó la mirada al suelo, aparentemente reflexionando. Carmen, es obvio que el sueño podría tener alguna relación con lo sucedido con la mujer que tienen encamillada. ¿Está usted seguro? Por supuesto. Sonrió y señaló a la montaña. Normalmente, a causa de la niebla que envuelve el pueblo, es imposible ver las alturas, pero por suerte, algunos días como hoy el cielo se despeja y podemos ver más allá de lo que normalmente apreciamos a simple vista. En ese momento revisé con atención la montaña y efectivamente, tras un pequeño vistazo conseguí distinguir a la lejanía una mancha marrón semejante a la cabaña que vi en sueños. Tal vez Tomás tuviera razón.
Fui al hospital, y tras mi turno de mañana, busqué a Edgar, y tras buscar un buen rato, finalmente conseguí dar con él. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en los 3 o 4 días tras el incidente inicial. Preocupada, traté de entablar conversación con él, preguntándole sobre su estado de salud mental y física. Pero Edgar se veía distante y sin real interés en la conversación, únicamente se quedaba mirando a la esquina de la habitación, con cierta preocupación. Traté de sacarle más información sobre su situación, él solo murmuraba. Ni siquiera puedes ver esa cosa, me estoy volviendo loco. Tras un rato de conversación sin rumbo, Edgar se marchó claramente indignado. Finalmente decidí ir sola a la cabaña, no sin antes armarme con una navaja multiusos. Seguí el sendero rocoso con cuidado. Tras unas pocas horas, conseguí llegar a la cabaña. Y efectivamente, ese lugar era el de mi sueño, solo que, incluso más descuidado de lo que la oscuridad nocturna del sueño podía ocultar. Me aproximé a la puerta y tras un pequeño forcejeo, conseguí abrirla. Ya en el interior, me percaté de que el aire era pesado y frío, como si el último nivel del infierno de Dante se tratase. Ante todo destacaba un nauseabundo olor a rancio y a podrido. Dirigí la mirada hacia la mesa de la cocina, estaba repleta de comida en mal estado y de insectos que realizaban sonidos tumbantes y repulsivos. No había una sola vela en la cabaña, la poca luz que entraban por las sucias y opacas ventanas le daba un color rojizo enfermizo. Al poco tiempo quise abortar el objetivo y salir de ahí cuanto antes, pero algo en mi interior me empujó a permanecer ahí. Recorrí casi toda la pequeña cabaña con tan solo un par de pasos. Habían 3 habitaciones, una parecía ser la de una niña pequeña, la puerta estaba cerrada, pero pude mirar la habitación a través de un agujero que había en la madera. La habitación estaba completamente destrozada, con moho en cada rincón, peluches de artillera hechos a mano, y algo que no pude identificar. Al estar escondido tras la cama, solo pude distinguir una nube de moscas y otros insectos repugnantes rodeándose a lo que fuese eso. La segunda habitación podía describirse como la de una mujer joven, nada destacable, fuera de la podredumbre del cuarto. Solo me quedaba otra habitación. Al entrar me encontré una situación horrible, la habitación olía terriblemente mal. Para que se den una idea, olía como a repollo podrido, azufre y a excrementos. Tras examinar por un breve periodo de tiempo, pude identificar lo que parecían ser restos humanos en un alto estado de descomposición. Los insectos literalmente limpiaron la carne del cráneo. Salí corriendo del lugar y por el asco, terminé vomitando. ¿Qué ha tenido que pasar para que todo acabase así? Era lo único que podía preguntarme mientras bajaba la colina de vuelta al pueblo. Aún podía escuchar el sonido de los insectos retumbando en mi cabeza, ese asqueroso sonido de insectos revoloteando y devorando el cadáver. Impactada llegué al hospital, tenía que contarle todo a Edgar, necesitábamos llamar a la policía, y de inmediato, pero al llegar me encontré una grave sorpresa. Aún no asimilaba lo sucedido en la cabaña cuando vi a una de las enfermeras preocupada. Dios santo, Carmen, he tenido que llamar a la Guardia Civil, lo siento mucho, pero es que Edgar ha hecho algo horrible, dijo mi compañera. Aún en shock pregunté, ¿qué ha hecho? Ella, en un tono que denotaba preocupación, dijo, ha matado a una de las pacientes. Tras oír eso, fui directamente a la habitación de la enigmática mujer, y como me temía, ahí estaba, sujetando un bisturí manchado de sangre, mientras el cadáver de aquella mujer yacía en la camilla, con el cuello completamente rebanado. Nuevamente me encontré en shock, esta vez, completamente inmóvil. En ese preciso instante, Edgar se giró y me miró, sus ojos estaban totalmente cristalinos y rojizos, mientras que su cara denotaba tristeza y desesperación. Tuve que hacerlo, él me lo ordenó. No puedo aguantar más, necesito dejar de ver esa maldita cosa.
dijo Edgar con una voz ronca y rota. En ese preciso instante, Edgar colocó sus manos encima de sus ojos, y en un rápido y desesperado movimiento, se empezó a arrancar los ojos. Él gritaba mientras clavaba sus uñas en los globos oculares, haciendo palanca y estirando con todas sus fuerzas. Primero consiguió sacar su ojo derecho, el cual quedó colgando aún estando conectado al cerebro. Luego, tras más sollozos y gritos desgarradores, consiguió quitarse el izquierdo, dejándolo igualmente colgando. Luego con el bisturí terminó de cortar la conexión entre el globo ocular y el cerebro. Me quedé pálida tras esa horrible escena, pero eso no fue todo. Posteriormente, se puso de rodillas y empezó a gritar desesperadamente las siguientes palabras una y otra vez. Aún puedo verlo. Aún puedo verlo. Aún puedo verlo. Acto seguido, colocó el bisturí encima de su cuello y se rebanó la vena yugular, desplomándose en el suelo como si fuera un simple muñeco de trapo. No podía creerlo, simplemente no, era imposible que algo así sucediera en un lugar como este. Mi mejor amigo, Edgar, ¿cómo es posible? Empecé a sentirme mareada, se empezaba a nublar mi vista y para cuando me quise dar cuenta, ya había caído al suelo, completamente desmayada. Desperté totalmente desorientada, examiné la habitación de arriba a abajo tratando de ubicarme. Definitivamente me encontraba en una habitación del hospital. Al poco tiempo llegó un sujeto en un uniforme, el cual consistía en una chaqueta azul oscuro con botones dorados y una camisa blanca de cuello alto que se complementaba con una corbata negra. Era un guardia civil. Él mismo se aproximó a mí y sacó una libreta pequeña. Buenas tardes, señorita Carmen. Sus compañeros de trabajo me han mencionado lo sucedido con anterioridad, pero les han faltado ciertos detalles que usted podría brindarme. ¿Cree usted poder dármelos en estos momentos?, dijo con una voz firme que denotaba seriedad. Yo aún seguía en shock por lo anteriormente sucedido, por lo que apenas pude decir palabra. Finalmente, al ver que no podía sacar nada de información hasta el momento, el guardia cerró su libreta, se aproximó a la puerta y dijo en un tono que denotaba enfado: La visitaremos dentro de unos días, espero por su bien que pueda brindarnos algo de utilidad. Tras estas palabras carentes de empatía se marchó, cerrando la puerta atrás de sí. Me sentía completamente mal, sentía como tenía los ojos hinchados por el llanto constante y tenía las manos temblorosas mientras recordaba el horror que presencié. Cada maldito detalle de la escena parecía grabado en mi mente, desde el sonido de los gritos que realizaba Edgar, hasta el olor metálico a sangre. Tras un rato, mi mejor amigo, el cura Tomás, hizo presencia, tratando de darme tanto apoyo sentimental como religioso. Aún no podía comprender el cómo una persona como Edgar cayó a la locura en un lapso tan corto. ¿Qué clase de horrores tuvo que presenciar para realizar ese acto deplorable? En ese momento pude sentir cómo el ambiente se hacía cada vez más tenso, hasta que me percaté de una extraña figura humanoide en una de las esquinas. Su estatura estaba por encima de lo normal, estaba envuelta en vestimenta que exudaba formalidad, aunque su presencia evocaba una sensación de inquietud. Sin embargo, lo más perturbador residía en la ausencia de piel que cubriera su rostro. En su lugar, un cráneo descarnado se alzaba, como un testigo silencioso de terrores olvidados. Cada vez que posaba su mirada en mí, revivía los recuerdos de aquella maldita cabaña alejada de la mano de Dios. Tomás, al verme claramente perturbada, agarró mis manos, y con un tono suave tranquilizador me dijo: Tranquila, vieja amiga. Entiendo por lo que has pasado. Yo también presencié cosas horribles en la guerra. Al menos esa carnicería terminó. La cantidad de moribundos a los que les tuve que dar la extrema opción es incontable. Ten, este es mi amuleto de la suerte, un pequeño rosario de oro que me regaló mi abuela, el cual está bendecido. Tal vez te pueda ayudar a afrontar esta terrible situación como me ayudó a soportar el horror de la guerra. Tras eso, Tomás me entregó dicho rosario. Eso consiguió relajarme y darme cierta esperanza, pero a pesar de todo esa cosa seguía ahí, vigilando, acechando, esperando. Tras que Tomás se retirara, coloqué el rosario en mi cuello. Poco a poco conseguí tranquilizarme lo suficiente como para poder dormir. Conseguí pegar ojo un par de horas.
Repentinamente desperté, el ambiente era demasiado pesado, tanto que no podía aguantarlo, por lo que salí de la habitación, completamente envuelta por las sombras de la noche. Por alguna razón, me sentía constantemente observada, y seguí deambulando sin rumbo alguno entre los pasillos. Finalmente, llegué a la recepción, el lugar donde empezó esta pesadilla. Rápidamente tomé asiento en uno de los fríos y duros asientos, mirando a la más mísera nada, atenta a cualquier cosa, revisando constantemente la oscuridad en búsqueda de aquello que me estuviera vigilando. Como Nietzsche dijo en una ocasión, si contemplas el abismo también te contempla. Aunque esta afirmación no debe interpretarse de manera literal, en este contexto sí se podría aplicar, pues a pesar de no haber rastro alguno de alguien, podía sentir como su mirada se fijaba en mí, como esa cosa me miraba con intenciones aún no conocidas, pero de todas formas, obviamente deseoso de ejecutar su maldito plan. El ambiente volvió a ponerse más y más tenso, como si el aire a mi alrededor se tensara y se retorciera a sí mismo. En ese momento pude distinguir eso entre las sombras, era una figura que parecía estar compuesta de una amalgama de partes humanas y no humanas, como si un ente hubiera intentado ensamblar un ser humano sin comprender del todo la anatomía y aspecto correctos, además de estar vestido con un obvio uniforme militar. Su piel es pálida y desigual, está completamente rasgada y parcialmente putrefacta, como si se hubiera encontrado en un parcial estado de putrefacción. Sus extremidades son alargadas y torcidas, con dedos desproporcionadamente largos que se retuercen en ángulos antinaturales. La cara estaba completamente desfigurada, parecía que le había estallado una bomba a centímetros. Una inquietante sensación se apoderó completamente de mí. Rápidamente traté de levantarme, pero sentía tanto temor que no podía siquiera producir algún tipo de sonido. Esa cosa finalmente se quedó a centímetros de mí. Una parte de mí se sentía segura gracias al obsequio de Thomas, pero otra simplemente me pedía que cerrara fuertemente los ojos y que no me atreviera a abrirlos hasta que esa cosa se fuera. Tras unos segundos eternos y silenciosos, pude presenciar una escena horrible. El ambiente empezó a cambiar drásticamente a uno incluso más pesado, y esa cosa empezaba a desfigurarse completamente en cuestión de segundos, mostrando su cráneo ahora casi completamente descarnado, mientras goteaba un líquido similar a la sangre podrida. Ante tal horrendo espectáculo, logré reunir valor y propinarle una patada a esa entidad, cayendo mientras emitía un gruñido cargado de pura ira y odio. Antes de lograr mi huida, fui testigo de la macabra escena en la que esa entidad grotesca sostenía el rosario otorgado por Thomas. En un instante cargado de terror, presencié cómo la criatura lo metió a su boca vorazmente, solo para expulsarlo posteriormente en una masa amorfa y retorcida. Era como si se mofara de mí, revelándome cruelmente lo inútil e insignificante que era el rosario para él. Con premura, abandoné el hospital, como alma que lleva el diablo, hasta llegar finalmente a la iglesia. Golpeé frenéticamente la puerta hasta que Thomas la abrió. Me dejó pasar y rápidamente llegamos a su despacho. Le expliqué todo lo sucedido. Él simplemente quedó pálido y rápidamente empezó a examinar un viejo libro desgastado, pasando las páginas a lo loco. Esto no es posible. Ninguna criatura sería capaz de resistir algo así. Absolutamente ninguna. Excepto que... Thomas quedó callado unos segundos y fijó su mirada en mí. Pude notar el pavor en sus ojos. Carmen, temo decirte esto, pero esa cosa no es un fantasma ni un ser del Averno, pero tampoco es algo de este universo. ¿A qué te refieres? Esa cosa no es de este mundo, y mucho menos de este universo. Es un monstruo de otro mundo. Aparentemente ha escapado. Thomas se giró y notó mi rostro de desconcierto. Verás, hace ya casi 70 años, cuando nuestros abuelos aún eran jóvenes, esa cosa cayó de la nada en el pueblo, acosando a la gran mayoría de los habitantes, enloqueciéndolos con sus mayores temores hasta que, por la desesperación, empezaran a arrancarse los ojos con sus propias manos, desapareciendo por completo dichos globos oculares. No fue hasta que, de casualidad, mi abuelo materno consiguió encontrar el punto flaco de esa criatura, el óxido. Aparentemente eso actuaba como ácido para la criatura, pues de un golpe con una tubería oxidada, en sus propias palabras, consiguió marcarla, dejándola visible, mostrando su verdadera forma. Finalmente,
consiguieron encerrarla en un pozo a las afueras de la montaña para nunca jamás saber nada de ella. Todo esto me lo contó mi abuelo cuando aún era un niño, y simplemente pensaba que era una historia falsa que inventó para asustarme hasta que empezó a ocurrir toda esta maldita locura. Yo me encontraba sorprendida y perturbada, no podía creer lo que estaba escuchando, pero repentinamente, pude volver a sentir como el ambiente se volvió a poner pesado. Eso no era para nada una buena señal. Cuando quise avisar a Thomas, me di cuenta que era demasiado tarde, cuando ese maldito monstruo lo levantó en el aire y lo arrojó con todas sus fuerzas hacia la estantería, destrozándola por completo. Finalmente pude apreciar el verdadero aspecto de ese monstruo. Desde la distancia, su contorno parecía esculpido en metal líquido, era como si su piel estuviera forjada en alguna aleación desconocida. Su rostro, si se le podía llamar así, era una amalgama aberrante de ojos humanos. En lugar de labios y dientes, una boca desprovista de toda humanidad estaba ocupada por una infinidad de pupilas, cada una fija en su lugar, observando sin cesar con una intensidad inquietante. Al ver a esta criatura, el alma se estremecía de repulsión, como si el mismísimo abismo hubiera tomado forma y se hubiera materializado frente a los ojos mortales. Su presencia era una blasfemia contra la naturaleza, una aberración que desafiaba toda comprensión y que dejaba una huella indeleble en el alma de aquellos que se atrevían a contemplarla. Esa criatura rápidamente se acercó al moribundo Thomas. No pude apreciar bien lo siguiente, pues la mesa tapaba mi visión. Únicamente pude escuchar sus gemidos de dolor, los cuales atravesaban mis tímpanos, hasta que nuevamente la criatura se volvió a levantar, mostrando que tenía los ojos de Thomas entre sus manos, para después colocárselos en la boca. Salí corriendo desconsolada de ahí. Thomas, mi mejor amigo, había fallecido y todo había sido mi culpa. Yo atraje a esa cosa. Ese maldito ser solo quería divertirse con mi temor para después alimentarse con mis ojos. Debía encontrar alguna forma de detenerlo, pues aparentemente esa cosa era capaz de alterar la percepción de algunos para hacerse invisible, mientras que para otros trata de enloquecerlos a través de imitar seres igualmente horribles. Llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, y traté de pensar en alguna forma de detenerlo, hasta que me fijé en la puerta de mi sombrío y húmedo sótano. Ahí estaba la respuesta, la ya oxidada puerta metálica. Entonces tráeme un plan que posiblemente pudiera salir mal, pero que si funcionaba, detendría a ese ser de una buena vez. Agarré el cuchillo más afilado que tuviera en mi cocina, abrí una de las puertas y bajé al sótano, esperando, únicamente iluminado por una vieja vela que me ayudaría a saber si la criatura se encontraba ahí. Esperé un rato hasta que conseguí sentir que el ambiente no solo se había vuelto más pesado, sino que la llama de la vela se volvía completamente loca. El ser se encontraba en la habitación. Y finalmente pude apreciarlo, a escasos centímetros de mí, con intenciones homicidas. Aparentemente ya se había cansado de jugar con su comida. Finalmente, al ver que mi plan peligraba, decidí actuar de una vez. Coloqué mi mano izquierda sobre mi globo ocular izquierdo y comencé a arañar y rasgar el párpado con ferocidad. Cada movimiento provocaba una agonía inenarrable, y mis gritos resonaban en la oscuridad del sótano, pareciendo los gemidos de dolor de un cerdo en el matadero. El ser observaba con deleite perverso mi sufrimiento, alimentándose de mi angustia como un depredador se deleita con su presa. Persistí en mi tortura, desgarrando mi propio párpado hasta que finalmente logré arrancar mi globo ocular con mis propias uñas. Estiré y estiré, mientras la sangre carmesí fluía continuamente de la cuenca de mi ojo. Mis gritos se mezclaban con el sonido siniestro de la carne desgarrándose, sumiéndome en una espiral de desesperación y dolor insoportable. Con manos temblorosas, tomé el cuchillo y comencé a cortar la conexión entre mi ojo y mi cerebro. Cada corte enviaba ondas de agonía a través de mi cuerpo. Estaba al borde del colapso cuando, finalmente, lancé el ojo mutilado hacia la oscura esquina del sótano. La criatura, totalmente fascinada por la situación, fue directamente a por mi ojo. En ese momento, aún en agonía continua, conseguí subir rápidamente las escaleras y cerrar la maldita puerta metálica.
Tras cerrar bajo llave la puerta, apoyé mi espalda en la misma, no lo podía creer, lo había conseguido, había encerrado esa cosa. Repentinamente escuché golpes apresurados, los cuales dejaron de sonar para dejar paso a gritos de dolor provenientes del ser. Esos gritos eran muy estridentes y graves, esa cosa ni siquiera podía tocar la puerta sin resultar herida. Tras esos momentos de adrenalina, volví a sentir un gran dolor proveniente de donde antes se encontraba mi ojo, no podía parar de gritar desconsoladamente, haciendo un dueto con la criatura en ese aspecto, casi al borde del desmayo, conseguí arrastrarme hasta llegar a casa de los vecinos, tras que abrieran la puerta, no recordé mucho más, pues casi al instante terminé desmayándome. 65 años. Es el tiempo que ha transcurrido desde lo sucedido, me quedé callada y nunca le dije a nadie lo que realmente sucedió por miedo de que me tomaran por loca. Debido a esto, fui despedida del hospital y terminé montando una pequeña tienda la cual apenas me ayudaba a pagar las facturas. Mientras mi vida pasaba, el ser seguía en el sótano, encerrado, en perpetua oscuridad. Trató de fugarse un par de veces, pero nunca consiguió otra cosa más que dolor. El pueblo no logró persistir al tiempo, convirtiéndose ciertamente en un pueblo fantasma, solo quedamos la cosa y yo, pero al contrario de ese monstruo, yo tengo fecha de caducidad. Mi rostro masticado y escupido por el tiempo, reflejan lo marchita y débil que estoy, no me queda mucho, ya ni siquiera me puedo levantar de la cama. Personalmente ya nada me importa, viví una larga pero solitaria vida, resguardando al mundo de esta cosa, sin tener algún tipo de reconocimiento o agradecimiento. Ahora solo puedo terminar de escribir este relato, para cerrar mi ojo y no volverlo a abrir nunca. Si alguien lee esto, por favor, no se atreva a liberar a ese monstruo.